Hola, buenas noches. Regresamos con tu serie favorita, obviamente a ti que estás viendo esto. Y pues este es nuestro segundo video de bases moleculares del segundo proceso. Mi nombre es Albrich Escobar García y pues estoy grabando este video el 10 de noviembre a las 10:05 horas. Espero que pues este video te guste, sea de tu agrado. Y pues sin nada más que decir, empecemos. Bueno, pues primero que nada, ¿no? Primero que nada vamos a hablar de los temas que vamos a ver, obviamente. Y pues prácticamente hoy vamos a hablar de la replicación del ADN. Vamos a hablar de las células eucariotas y procariotas, de la telomerasa, que es muy importante, del proceso de transcripción, de la burbuja de descripción, que está mal escrito ahí, disculpen, y de la ARN polimerasa, y también de los factores de transcripción. Bueno, sin nada más que decir, pues inicio con mi aportación a este video. Pues verán, la replicación del ADN es un proceso en el cual se duplica una molécula de ADN, y cuando una célula se divide, en primer lugar debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. Como podemos ver ahí en la imagen, esa es la replicación justo ahí. Y bueno, la replicación de ADN es probablemente uno de los quizás trucos o hallazgos más importantes que hace el ADN. Y bueno, si te pones a pensar, cada célula contiene todo el ADN que necesita para fabricar las demás células. De hecho, pues nosotros empezamos siendo una sola célula y pues la verdad terminamos con un montón con billones de células, hay millones y billones. Y pues durante este proceso de división celular, toda la información de una célula tiene que ser copiada, y pues tiene que ser copiada a la perfección. Por tanto, pues el ADN es una molécula que puede ser replicada para hacer copias casi perfectas de sí misma. Y pues esto, lo creas o no, es sorprendente, ¿sí? Teniendo pues en cuenta que hay casi 3.000 millones de pares de bases de ADN para ser copiadas. Y bueno, la replicación del ADN utiliza polimerasas, que son moléculas pues dedicadas específicamente solo a copiar ADN y a replicar todo el ADN de una sola célula humana. Lleva pues varias horas. Y pues al final de este proceso, una vez que el ADN se ha replicado, en realidad la célula tiene el doble de la cantidad de ADN que se necesita. Entonces la célula se puede dividir y depositar la mitad de este ADN en la célula hija, de manera que la célula hija y la original sean en muchos casos absolutamente idénticas genéticamente. Y bueno, obviamente tiene pues un proceso, ¿no? Y pues te preguntarás, ¿cómo es el proceso de la replicación del ADN? Pues la replicación del ARN ocurre con la ayuda de varias enzimas. Pues estas enzimas abren las moléculas de ADN cuando rompen los enlaces de hidrógeno que mantienen unidas las dos hebras. Cada hebra sirve como un molde para la creación de una nueva hebra. Entonces es muy muy importante todo esto. Y pues también hablando de la replicación del ADN, pues te preguntarás cómo es que termina, ¿no? Pues al final de la replicación el final de la replicación de ADN, se produce cuando pues el ADN polimerasa 3 se encuentra con una secuencia de terminación, y pues ahí se produce el desacople de todo el replisoma, y pues es la finalización de la replicación, por así decirlo. Y pues te preguntarás también en qué parte de la célula es, ¿no? En qué parte de la célula ocurre. Y pues la replicación se lleva a cabo en la fase de síntesis, o sea, en la fase S del ciclo celular. Y pues esta etapa es un paso obligado para pues realizar la división celular. Por ello, pues se determina que la información genética se transfiere desde una célula a otra mediante el proceso pues de la replicación de ADN. Entonces, sin especular ni nada, o sea, el ARN es muy 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 importante. Y pues tiene varias enzimas que ayudan en el proceso, obviamente. Es un proceso muy muy largo,
Y pues como te digo, o sea, es bastante difícil. Y pues si te pones a pensar, o sea, es muy específico lo que tienes que hacer. El ADN es casi perfecto pues para replicar su propio gen de los ADNs. Y pues principalmente el ADN, como tú sabes, contiene pues la información genética responsable del desarrollo y el funcionamiento pues de un organismo. Estas moléculas, son el medio de transmisión de la información genética pues, de una generación a la siguiente. Se van transmitiendo pues de generación en generación. Ahora te preguntarás pues que obviamente en la replicación del ADN pues tiene un fin, no tiene que tener un producto. Pues verás, la replicación del ADN es la síntesis semiconservativa del ADN celular de doble cadena, también llamada molécula parental. Y pues esta molécula lo que hace es producir dos moléculas hijas de doble cadena. Y pues cada una de las moléculas hijas contiene una cadena parental y una cadena recién sintetizada. Entonces es bastante pues importante, la verdad. Y el ADN pues se divide por las distintas bases que se emparejan entre sí: la adenina con la timina y la citosina con guanina. Estas forman unidades llamadas pares de bases, y cada base también está unida a una molécula de azúcar y una molécula de fosfato, a una pentosa y a una molécula de fosfato, obviamente. Y bueno, pues espero que te hayas ayudado un poquito esto acerca de la replicación del ADN. Y bueno, continúo con las células eucariotas y pues con las células procariotas, obviamente, porque sí son bastante importantes y obviamente no tenemos el mismo gen, ya que pues las células procariotas presentan ARN y las células eucariotas presentan ADN. Ahora voy a hablar acerca de la replicación de eucariotas y procariotas, ¿vale? Pues principalmente, como su nombre lo dice, son dos células diferentes y pues no tienen los mismos procesos. Y pues prácticamente en los organismos procariotas suelen encontrarse un único origen de replicación en su ADN, mientras que en las eucariotas se encuentran normalmente múltiples orígenes en cada cromosoma. Es decir que pues mientras en las células procariotas solo se encuentra un único origen de replicación, pues en las eucariotas hay muchísimo más. O sea, esto te da a entender de que pues prácticamente las células eucariotas y las células procariotas no contienen la misma información genética. Quizás no al mismo grado, pero o sea, es bastante sencillo darse cuenta de que las eucariotas contienen más información que las procariotas. Y pues bueno, la replicación en procariotas su replicación es semiconservativa y bidireccional, ya que indica únicamente el patrón de duplicación del DNA y la asociación entre las cadenas terminadas, y una vez que se ha completado la síntesis. Una cuestión mucho más compleja es cómo se produce la síntesis pues real de una larga cadena polinucleotídica complementaria sobre un molde de DNA. Pues como en la mayoría de los estudios de la biología celular, supongo, esta pregunta pues va de acuerdo a lo que va dirigido a los microorganismos. Y pues primero se analiza la replicación en organismos procariotas. ¿Cuáles son los organismos procariotas? Preguntarás. Son todas las bacterias. Pues el DNA total que está contenido en la célula procariota debe duplicarse para dividirse por fisión binaria. Es por ello que tanto el cromosoma como los posibles plásmidos presentes deben replicarse. Y la replicación de una molécula de DNA es muy rápida como precisa. La tasa de replicación es de aproximadamente 30.000 nucleóticos. O sea, estás escuchando de 30.000 nucleóticos añadidos por minuto en bacterias y de alrededor de 3.000 nucleótidos añadidos por minuto a células eucariotas. O sea, aproximadamente 30.000 por minuto y alrededor de 3.000 nucleótidos por minuto de células eucariotas. O sea, es bastante grande la diferencia, ¿no? El proceso pues, de la replicación de células procariotas lo podemos dividir en dos etapas: la formación del riplosoma y el alargamiento de las cadenas. Y pues
Te preguntarás qué es el riplosoma, ¿no? ¿Cómo se forma? Y pues prácticamente la formación del riplosoma primero es la identificación del sitio de replicación. El proceso de replicación general empieza en un sitio específico en las bacterias, como son las células procariotas. En el caso pues, de particular, pues la Escherichia coli está situado, es llamado Orice. Esta región de aproximadamente 250 pb contiene varios sitios de unión para una proteína llamada DNA-A. Después se habla de la apertura de la doble cadena. La DNA amilasa se une al ATP y altera la topología del origen de replicación. Si no entendiste, ahí te voy otra vez. Se abre la apertura de la doble cadena, o sea, se abre la doble cadena. La DNA se une al ATP, adenosín trifosfato, que tiene algo que ver con el ciclo de Krebs, y altera la topología del origen de replicación, lo que permite que se abra una agrupación de secuencias ricas en AT. Este paso facilita la posterior unión de las proteínas DNA-B y DNA-A, las cuales son helicasas que abren y desestabilizan más la hélice. Y pues después de esto sigue la estabilización de la horquilla de replicación. A esta apertura del DNA, que se forma primero en la región del origen de replicación y que posteriormente se va moviendo a lo largo del DNA a medida que va avanzando el proceso, pues se le denomina horquilla de replicación. Y a esta abertura se unen las SSBP para estabilizar la conformación. Después hay una disminución en la tensión y un superenrollamiento. Al proseguir la desespiralización del DNA, se produce pues una tensión de enrollamiento por delante de la horquilla de replicación, lo que genera un superenrollamiento, el cual se ve disminuido pues por la acción del DNA girasa. Esta es una enzima que pertenece a la familia de las DNA topoisomerasas, y la girasa pues hace cortes en una o en las dos cadenas de DNA, además de catalizar movimientos locales que tienen el efecto de deshacer los giros y los nudos formados durante el superenrollamiento. O sea, si nos ponemos a pensar, es un mundo, sí, prácticamente sí. Es muchísimo. Y pues prácticamente hay más y hay más, pero pues principalmente ahorita estamos en la replicación de eucariotas y procariotas. Pues verás, ahora voy a seguir un poquito con las eucariotas porque no quiero entrar tanto de lleno, porque desde que a ti que estás viendo esto pues puedes llegar a confundirte, y es lo que menos quiero. Verás, en las células eucariotas, sus cromosomas no tienen la misma estructura, ya que los cromosomas de las eucariotas son lineales, además de que presentan histonas que le ayudan al empaquetamiento de su DNA. Otra vez te lo vuelvo a repetir, no tienen las mismas estructuras porque sus cromosomas no tienen la misma estructura, puesto que los cromosomas de las eucariotas son lineales, además de que presentan histonas que le ayudan en el empaquetamiento de su DNA. En las células eucariotas, además del DNA cromosómico, está presente el DNA mitocondrial y el DNA cloroplástico, que son circulares como el caso del cromosoma bacteriano, ¿vale? Entonces voy a empezar un poquito más con esto. La replicación en células eucariotas es similar a la de las bacterianas, pero como los decía al inicio, es muchísimo más compleja. Y pues vas a ver unas de las diferencias, ahorita te las voy a mencionar y vas a ver más o menos cómo es. La replicación en eucariotas se inicia en múltiples orígenes de replicación, a diferencia del origen único que se encuentran pues en casi todos los cromosomas bacterianos. Esto tiene sentido, obviamente, puesto que hay múltiples cromosomas y pues cada uno contiene al menos un origen de replicación. Además, pues la replicación es más lenta en eucariontes que en procariontes y requiere múltiples orígenes de replicación en cada cromosoma para completar la tarea de replicación durante la fase S del ciclo celular. La fase S del ciclo celular es donde empieza la replicación del ADN, como te lo estaba comentando en la diapositiva que pasó. Ahí inicia la replicación de ADN. Y pues prácticamente los sitios de replicación eucariontes son más complejos porque varían desde elementos de secuencia de replicación autónoma hasta relativamente cortos y reconocibles en levaduras de engemación, hasta dominios grandes de inicio de secuencia diversa en eucariontes pluricelulares. El origen pues, de la replicación se reconoce por el complejo proteínico específico llamado complejo de reconocimiento de origen, el ORC, ese es el famoso ORC, el cual es un complejo pues, de 6 proteínas que permanece unido al origen durante todo este
durante todo el ciclo celular. Aquí recluta, por así decirlo, varias proteínas que son pues importantes, que son requeridas para el inicio de la replicación dependiente pues del ciclo celular. Y pues también en las células hay diferentes tipos de DNA polimerasas, obviamente. Y pues el mecanismo de desarrollamiento del DNA es diferente debido a que está unido a los nucleosomas formado por 8 histonas. Este proceso ocurre como puedes saber. Este proceso ocurre porque prácticamente su mecanismo es diferente debido a que está unido a los nucleosomas, que está formado por 8 histonas. La replicación del extremo de un cromosoma lineal plantea pues desafíos, por así decirlo, especiales que no existen pues para la replicación de una molécula de DNA circular, dado que la síntesis del DNA requiere un cebador, el cual es muy importante y les voy a hablar en un momento de ese, proporcionado por un RNA pequeño, y pues es imposible replicar por completo el extremo de la cadena retrasada en una molécula pues de DNA lineal. Incluso pues si el cebador se colocara en la parte terminal extrema de la molécula de DNA, su eliminación después de que se complete la replicación haría monocatenario el extremo mismo del DNA, el cual estaría sujeto al ataque por nucleasas, que es con la pérdida potencial de la información genética. Ahora te vas a preguntar, ¿y qué es un cebador? ¿De qué me estás hablando, no? Bueno, pues ahí te va. El cebador en el ADN es fundamental, ya que es un fragmento corto de ADN monocatenario y pues es utilizado también a veces para determinar pues algunas técnicas en el laboratorio. Tiene otro nombre, iniciador o primer, que es una cadena de ácido nucleico o de una molécula relacionada, como te dije, que sirve como punto de partida para la replicación del ADN. Esta es una secuencia corta de ácido nucleico que contiene un grupo 3' hidroxilo libre que forma pares de bases complementarios en una hebra molde y que actúa como punto de inicio para la adición de nucleótidos con el fin de copiar la hebra molde. Me vas a preguntar, pues sí, pero ¿para qué sirve? O sea, ya me dijiste que es una cadena de ácido de una molécula relacionada que sirve como punto de partida. Ahí te va. La importancia del cebador es que se necesita porque pues la mayoría de las ADN polimerasas, enzimas que catalizan la replicación del ADN, como te lo dije, no pueden empezar a sintetizar una nueva cadena de ADN de la nada. O sea, no lo pueden hacer, porque nada más ellas quieren, sino que solo pueden añadir nucleótidos a una hebra preexistente. Se necesitan dos para la reacción de PCR, uno en el extremo 3' y el otro complementario por la otra hebra. Son aproximadamente 20 nucleótidos porque es la cantidad necesaria, me parece, para que aumente la probabilidad de que se una a un sitio específico de la cadena de ADN. Pues en la mayoría de las replicaciones del DNA, el principal cebador para la síntesis de ADN es una cadena corta de ARN, adenosínribonucleico. Este ARN lo produce una ARN polimerasa o la polimerasa primasa. Luego una ADN polimerasa lo elimina y lo sustituye por ADN. También obviamente se sirve para técnicas en el laboratorio. Ocupan ADN polimerasa porque pues necesitan cebadores. Algunas de sus técnicas son la secuenciación de ADN y pues la reacción en cadenas de polimerasas. Pero pues prácticamente ya me estoy yendo más para allá. Así que pues no quiero confundirte. Entonces esa es la importancia de la replicación en eucariotas y pues procariotas, como te lo decía. Son un sinfín de procesos, obviamente unos más largos que otros, porque no contienen los mismos organelos. Las células eucariotas presentan un núcleo, mientras que las células procariotas presentan un aparato de Golgi, obviamente. Entonces es muy difícil. Los eucariotas son lineales y más largos, obviamente, que los circulares y más cortos cromosomas que tienen las procariotas. La replicación es más lenta, más compleja, más tardada, porque es una tasa de aproximadamente 40-50 pares de bases por segundo frente pues a los 500,000 pares de bases
por segundo en procariotas. De 500, a 1000 pares de bases por segundo que pues generan las procariotas. Entonces prácticamente pues ya sabrías más o menos la diferencia enorme que hay entre las eucariotas y las procariotas. Bueno, continúo. Ahora sí vamos a hablar acerca de la telomerasa. Y te vas a preguntar, pues la telomerasa, ¿qué es? ¿No? La telomerasa, primero que nada, es una enzima. La terminación asa habla de una enzima. Y lo que hace la telomerasa, que es muy importante, es un ayudante de las células que prácticamente, válgame la redundancia, ayuda a mantener vivas al agregar ADN a los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Son los extremos de los cromosomas, como puedes ver ahí, se ven en la imagen. Cada vez que una célula se multiplica, los telómeros pierden una cantidad pequeña de ADN y se acortan. Con el transcurso del tiempo, pues los cromosomas se dañan y las células mueren. Genera apoptosis. La apoptosis es muerte celular. Como te dije, es una enzima que está formada por un complejo proteína-ácido ribonucleico con actividad polimerasa, que está pues presente en células de la línea germinal, en tejidos fetales, pues en ciertas células madres poco diferenciadas, que replica el ADN en los extremos de los cromosomas eucarióticos y permite el alargamiento de los telómeros. También se encuentran presentes en organismos eucariotas unicelulares, nosotros los tenemos de hecho. La telomerasa es reprimida en las células somáticas maduras después del nacimiento, produciéndose un acortamiento del telómero después de cada división celular. Ahora te vas a preguntar, ¿cómo es la composición de estructura? ¿No? O sea, sí me hablas de esos telómeros, pero ¿qué tienen adentro? ¿Qué es lo que los hace tan especiales? Pues verás, la telomerasa es una enzima que se encarga de la adición de desoxirribonucleótidos a los extremos de los telómeros. Pero pues dicha acción está dirigida por una secuencia de ribonucleótidos o de ARN, por lo que pues podemos decir que se trata de una transcriptasa inversa de características especiales. Hablamos pues ya de una ribonucleoproteína que siempre sintetiza la misma secuencia de ADN prácticamente, o sea, su secuencia no cambia, siempre va con la misma secuencia. Y pues principalmente la telomerasa está formada por dos componentes. Por un componente ribonucleotídico, que se trata de la porción de ARN de la telomerasa, también llamada TR o TER de la telomerasa RNA, que se encuentra totalmente integrado en la enzima. Según pues algunas especies, este puede tener entre 146 y 1544 nucleótidos de longitud. La secuencia molde del telómero suele tener una longitud de entre 9 y 28 nucleótidos y es caracterizada de cada especie. Y también tienen un componente proteico. Es la parte de la enzima que contiene la capacidad transcriptasa inversa, la TRT o TERT, de telomerasa reversa transcriptase. Invierte el curso normal de la información de ADN hacia ARN, transcribiendo el ARN a ADN. O sea, si vamos de ADN a ARN, ahora vamos al revés. Dicha transcripción inversa en los telómeros es la actividad telomerasa propiamente dicha. La transcriptasa inversa de virus y el resto de ADN polimerasas necesitan un cebador para sintetizar ADN. Y yo te dije que es lo que era un cebador, espero que te acuerdes, ¿verdad? Pues más sin embargo, la telomerasa no necesita dicho cebador. Ahí te va, otra vez. La transcriptasa inversa de virus y el resto de ADN polimerasas necesitan un cebador para sintetizar ADN. Pero la telomerasa no necesita dicho cebador. ¿Por qué? Ahí te va. Tienen un problema al final de la replicación, la telomerasa. A diferencia pues de los organismos procariontes que suelen tener un genoma circular, los organismos eucariotas poseen cromosomas lineales, en los cuales se presenta el problema de su acortamiento durante la replicación. Este acortamiento se debe a que eliminar el cebador de los fragmentos, como me dijo mi profa, los fragmentos de Okazaki del extremo 5' de la cadena retardada, se produce un hueco que no puede ser rellenado por acción de la ADN polimerasa. La enzima ADN polimerasa solo añade nucleótidos en dirección 5', 3', y necesita un extremo 3' OH libre que no existe tras la eliminación del cebador, por lo que no puede completar la síntesis del último fragmento de Okazaki. De esta manera, pues las células somáticas ya maduras se acortan los telómeros a razón de 15 a 25 nucleótidos en cada proceso replicativo, el número de nucleótidos correspondientes a un cebador. Ahora, ahí te va. Prácticamente es muy importante la telomerasa, sí, pero como todo tiene sus pros y sus contras.
te preguntarás que, o sea, sí, pero ¿qué pasaría si no hubiera telomerasa? Prácticamente, pues, creo yo que seríamos jóvenes. Porque mi profe una vez me estaba comentando que esa es la fuente de la juventud. ¿Cómo podemos alargar más los telómeros con ayuda de la telomerasa? Pero también siento que tiene sus pros y sus contras, porque vendrían muchísimas enfermedades. Como el cáncer, te preguntarás por qué la telomerasa tiene que ver con el cáncer. Ahí te va. Pues el cáncer principalmente es replicación de células. O sea, es replicación y replicación de células. Y pues a veces la telomerasa lo que hace es promover el desarrollo de cáncer al evitar la inducción de apoptosis celular, que la apoptosis celular, como les dije, es la muerte celular. Por lo que pues algunos mecanismos como la activación de oncogenes pueden realizarse con pues la actividad de la telomerasa. O sea, como te digo, tiene sus pros y sus contras. Ciertamente, creo yo que cuando hay un problema con la telomerasa es que se podría decir que sus células empiezan a replicar. Eso es lo malo, porque la telomerasa se quita cuando estamos me parece que en el vientre de nuestra madre, cuando estamos adentro. Pero si se puede volver a activar sería por causas del cáncer. Entonces, como te digo, creo que principalmente la telomerasa sí ayuda, pero también puede tener consecuencias muy graves como lo es el cáncer. Pero bueno, no me alargo más. Continuamos con el proceso de transcripción, de que pues sí, la verdad, aquí es muchísimo. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible, ¿no? El proceso de transcripción es la copia de una porción de ADN que codifica un gen específico en una molécula de ARN mensajero. Prácticamente esta copia de ADN, que se llama ARN mensajero, transporta la información genética que se necesita para elaborar las proteínas en una célula. O sea, la transcripción es el primer paso de la expresión génica, así de sencillo. Entonces, o sea, es prácticamente pues increíblemente largo. Es un proceso bastante grande, largo, pero pues con fin de que se transporte la información del gen que se necesita para elaborar las proteínas pues en cada célula, obviamente. Y pues prácticamente es muchísimo. Es que no me quiero alargar tanto, simplemente dejarlo ahí, porque sé que no sabría cómo explicarlo bastante bien, pero me gustaría que tuvieras una idea clara, que pues literalmente es un proceso por el cual una célula elabora proteínas usando la información genética que lleva el ARN mensajero. Así, proceso por el cual una célula elabora proteínas usando la información genética que lleva el ARN mensajero. Como el ARN mensajero se produce al copiar el ADN, obviamente, y la información que lleva le indica a la célula cómo enlazar juntos los aminoácidos pues para formar proteínas. Así que prácticamente esto es bastante importante, pero como te digo, no me quiero alargar más. Quiero que pues esto no te revuelva de tanta información y que pues le demos. Continúa. Voy a hablar acerca de la burbuja de la transcripción, porque creo que sí es un tema muy importante. La burbuja de transcripción pues es una apertura de DNA que está desnaturalizado de 18 pares de bases, que es donde empieza a sintetizarse el ARN del cebador, que ya te dije que lo que es un cebador, a partir del nucleótido número 10 del ADN molde de la burbuja de transcripción. O también se le puede decir complejo abierto, ¿no? Entonces prácticamente lo que hace esta burbuja de transcripción es que es una apertura, desnaturalizada de 18 pares de bases. Eso ya lo tienes. Pero prácticamente se me está olvidando. Prácticamente lo que hace esta burbuja de transcripción
es que permite la unión de la ARN polimerasa y la síntesis de ARN naciente dentro de esta región. O sea, esta es una estructura molecular compuesta de ADN desenrollado y no apareado, donde pues un tramo corto de nucleótidos se expone en cada hebra de la doble hélice, lo que pues permite la unión de la ARN polimerasa y la síntesis de ARN naciente, como ya te lo voy a decir. Te preguntarás cómo funciona, ¿no? Y pues prácticamente se forma cuando la enzima de ARN polimerasa se une a un promotor y hace que dos cadenas de ADN se separen. Presenta una región de ADN desapareado donde un tramo corto de nucleótidos está expuesto en cada cadena pues de la doble hélice, como te lo dije. Ahora sí, vamos a empezar con la ARN polimerasa. Pero como dijimos, la terminación polimerasa es una enzima, claro que sí. Y me vas a preguntar, sí, pero ¿qué hace esta ARN polimerasa? ¿Por qué es tan importante? Pues la ARN polimerasa es un conjunto de enzimas capaces de emplear los ribonucleótidos para sintetizar ARN a partir de una secuencia de ADN que sirve como patrón o como molde. ¿Muy rápido? Sí. Conjunto de enzimas capaces de emplear los ribonucleótidos para sintetizar ARN a partir de una secuencia de ADN que sirve como patrón o molde. Ahí está. La ARN polimerasa más importante es la implicada pues, en la síntesis del ARN mensajero o transcripción del ADN. Es una enzima soluble conocida de mayor tamaño, puesto que mide unos 100 de diámetro y es visible en micrografías electrónicas. O sea, es muy, muy, muy pequeñita. Muy pequeñitas. Tiene bastantes funciones, entre ellas es reconocer y unirse a localizaciones específicas o promotores de las moléculas de ADN, desenrollar parcialmente la molécula del molde de ADN, crear esa actividad helicasa intrínseca y sintetizar un ARN cebador para la elongación posterior y terminación de la cadena. La ARN polimerasa cataliza consecutivamente la elongación de la cadena ARN y al mismo tiempo que enrolla y desenrolla la doble cadena de ADN, termina la transcripción pues después de copiar el gen. O sea, esta ARN polimerasa, conjunto de enzimas, como te dije, capaces de emplear los ribonucleótidos para sintetizar el ARN a partir de una secuencia de ADN que sirve como patrón o molde. O sea, prácticamente muy buena la ARN polimerasa. Ahora voy a hablar acerca de los factores de transcripción, obviamente. Verás, los factores de transcripción son proteínas que se unen al DNA para regular la función de los genes, ¿sí? Pero también ayudan a controlar cuándo y cómo se activan o desactivan los genes de una célula al unirse al ADN cercano y otras proteínas relacionadas con el ADN. Esto pues afecta la producción de ARN, que a su vez afecta la elaboración de proteínas y pues sus numerosas e importantes funciones celulares. O sea, prácticamente los factores de transcripción es como se podría decir que como un vigilante que ayuda a controlar cuándo y cómo se activan o desactivan los genes. Y pues prácticamente son bastante importantes porque pues presiento que sin ellas podría haber una replicación tremenda. Entonces pues los factores de transcripción sí juegan un papel fundamental. Y son, como te lo decía, proteínas prácticamente. Tienen características, los factores de transcripción, perdón, que estoy mormado. Tienen características determinantes de los factores. Es que contienen uno o más dominios de unión al ADN, los cuales se unen a secuencias específicas de DNA adyacentes a los genes que regulan. Son proteínas adicionales como coactivadores, remodeladores de cromatina, histonas acetiltransferasas, deacetilasas, quinasas y melitatransferasas. Prácticamente todas son enzimas por la terminación asas. Y también juegan papeles cruciales en la regulación genética, como te lo decía. Conservan diferentes organismos, obviamente. Y pues prácticamente hay aproximadamente 2.600 proteínas en el genoma humano que contienen dominios de unión al ADN y que se cree que pues muchos de estos funcionan como
funcionan como factores de transcripción. Bueno, ahora me sigo con, ¿por qué las proteínas no sintetizan directamente desde el DNA? Y pues prácticamente te diré que las proteínas no se sintetizan directamente desde el DNA porque el código encriptado en el ADN no se traduce de forma directa en proteínas. Para que esto ocurra, pues se requiere de un proceso de 2 pasos, como es la transcripción y la traducción, como te lo decía hace un rato. O sea, prácticamente es muy, muy importante todo esto porque es el dogma de la biología. Y pues un errorcito y todo puede salir mal. Así que las proteínas, ¿cómo se sintetizan las proteínas? Pues a partir del DNA. Pues principalmente la información contenida en el DNA se expresa dando lugar a las proteínas. Y pues mediante los procesos de transcripción paso por el que la información se transfiere a una molécula de ARN mensajero y mediante el proceso de la traducción del mensaje transportado por el ARN mensajero se traduce a proteína. O sea, todo es un procesito. Lo principal es dar una proteína. ARN, ADN, proteínas. Esa es la terminación. Eso es a lo que aspira a llegar todo eso. Entonces prácticamente es muy, muy importante. Ahora les voy a hablar acerca de las chaperonas o las chaperoninas. Porque esto lo agrego porque me pareció muy bonito que mi profesor me lo explicara. Y pues prácticamente las proteínas chaperonas y chaperoninas son proteínas que ayudan al plegamiento de otras proteínas. Así que son un amplio grupo de proteínas involucrado pues en procesos de asistencia en el plegamiento de otras proteínas, como te lo decía. Incluida a las chaperonas moleculares, pues hay familias. La de las chaperoninas o chaperonas moleculares de peso molecular de 500 kilodaltons, que son quizás las mejor caracterizadas. 2 tipos de chaperoninas son las que se conocen: las de origen procariota y pertenecientes a orgánulos citoplasmáticos, y las provenientes de arqueobacterias y en el citosol de eucariontes. Ambos tipos de chaperoninas comparten una arquitectura muy parecida, pero poseen importantes diferencias en el mecanismo de funcionamiento, en los cambios estructurales que se producen durante aquel y en las proteínas a las que asisten en su plegamiento. Las chaperoninas son grandes agregados macromoleculares compuestos por proteínas de un peso molecular cercano a 60 kilodalton. Todas las chaperoninas conocidas hasta la fecha son oligoméricas y pues comparten una estructura similar. A veces las proteínas requieren del auxilio de unas proteínas que empezaron pues prácticamente como un plegamiento, y se denominan chaperonas o acompañantes moleculares. O sea, chaperonas me da muchísima risa porque mi profe me dijo, es como un chaperón que te tiende y así, te trae para acá. El número de proteínas que se incluye dentro de la familia de las chaperonas pues es bastante grande. Y pues prácticamente, o sea, sirven muchísimo las chaperoninas. O las chaperonas, como te digo, son las que ayudan a pegar a otras proteínas. O sea, es bastante pues curioso, ¿no? Todo lo que hacen. Y pues ahora sigo con el operón lactosa, que también me lo enseñó mi profa y pues la verdad también me gustó mucho. El operón lactosa, es un sistema inducible que está pues bajo control negativo, de manera que pues la proteína reguladora producto del gen regulador es un represor que impide la expresión de los genes estructurales en ausencia del inductor. El inductor del sistema es la lactosa. ¿Qué acabas de decir, Luis? Bueno, ahí te va. ¿Cómo funciona? Prácticamente. Pues los genes en el operón lactosa especifican las proteínas que ayudan a la célula a utilizar la lactosa. El gen LACZ, que es este que está aquí, no sé si se puede hacer zoom. Sí, ese. Codifica una enzima que divide la lactosa. Que
divide la lactosa en monosacáridos, que son azúcares de una sola unidad que pueden formar parte de la glucólisis. Entonces prácticamente eso es lo que hace. Entonces te digo, es muy importante todo esto. Esto lo agrego yo porque sinceramente me gustó bastante cuando me lo enseñó mi profa. Entonces pues nada, sinceramente me gustó mucho todo esto, o sea, hablando. Esperamos que sí hayamos dicho todos los temas. Y bueno, espero que este video haya sido de tu agrado. Si te gustó, pues dale un pulgar arriba. Si no, no te preocupes, acepto críticas. Y pues bueno, muchísimas gracias por ver este video. Yo me despido esperando que este video te ayudara en algo. Por favor, dime que sí. Porque sinceramente es mi calificación. Y pues me gustaría, ¿no?, sacar buenas calificaciones. Y otra cosa acerca de la operon-lactosa, que presenta 3 genes estructurales adyacentes: un promotor, un regulador y un operador, ¿vale? Entonces, es que no te dije eso. Bueno, te voy a decir rápido. El promotor es la región del DNA que es precedente de los genes estructurales que reconoce la RNA polimerasa para llevar a cabo la transcripción. El operador, que es la región del DNA localizada entre el promotor y el comienzo de los genes estructurales, que es reconocida por la proteína represora LAG1, y el gen represor, que es el que codifica la proteína represora LAG1, que reconoce la región operadora, donde se une, y es la que impide la transcripción de los genes bajo el control de su promotor, pero estimula la unión de la RNA polimerasa, formando lo que se conoce como complejos cerrados. Cuando el represor se retire, en presencia del inductor, en que este caso será la lactosa, la RNA polimerasa estará lista para formar complejos abiertos y empezar la transcripción. O sea, prácticamente este es el que decide si pasas o no pasas. Así que bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos y adiós. Muchas gracias.